Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. En esta ocasión tenemos una edición especial para nuestros hermanos miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, enviándoles un gran saludo a todos ustedes, hermanos, que gracias a ustedes es que estos programas los podemos poner disponibles al aire. Me acompaña mi hermano Etzvi Ben Daniel. Hermano Etzvi, shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, shalom Harold, shalom a todos los patrocinadores y gracias por apoyarnos. Así es, así es. Hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial en el cual vamos a estar tratando el tema de la Tevilá, o mejor conocido en español como el tema del bautismo. En otras oportunidades hemos compartido un poquito por encima acerca de este tema, pero el tema es un poco más extenso y queríamos hacer más aportes para que ustedes, como estudiosos de las Escrituras, puedan enriquecerse aún más. Y bueno, hermano Spin, en este caminar de la Torá y de las raíces hebreas, en mi caso personal, he aprendido bastante acerca del tema del bautismo y más que aprender, como que se me ha abierto un poco más la visión con respecto a este tema de la Tevilá como tal. Y tal vez me gustaría iniciar esta conversación tal vez trayendo a la mesa la definición de estos términos en hebreo que venimos mencionando, como lo es la Tevilá. Al hermano Michael Root le hemos escuchado mencionar también lo que es el mikve o la mikva. Entonces, tal vez me gustaría aprovecharme de tu nobleza y de tu expertise en el área del idioma hebreo, para ver si tú nos amplías un poquito la definición, cuál es la diferencia entre un término y el otro término. Ok, entonces, en el movimiento mesiánico, el bautismo es conocido como mikve. Lo que es importante resaltar es que la palabra mikve no es un verbo. No se puede hacer mikve. Mikve es un sustantivo. Mikve es literalmente el lugar en donde se juntan las aguas. Esta es la palabra que aparece en donde dice que el Eterno, en el recuento de la creación, hizo que las aguas se fuesen todas a un mismo lugar, ¿recuerdas? Y dice que a la mikve de las aguas lo llamó mares. Entonces, mikve es ese lugar en donde las aguas se juntan. Entonces, uno puede entrar a una mikve para bautizarse, pero si queremos hablar técnicamente de manera correcta, uno no puede hacer mikve. Sería como hacer una piscina. O alguien puede construir una mikve, pero no hacer mikve. Entonces, el término en hebreo que se utiliza es tvilá. Y la palabra tvilá viene del verbo taval, que significa sumergirse. Y vamos a ver un par de lugares en donde aparece esta palabra en las escrituras hebreas, pero es interesante también que el concepto de hacer tvilá, como vamos a desarrollar durante el programa, no aparece directamente mencionado o explícito en la Torá. Vamos a ver cómo funciona eso. Hay ciertos casos, como vamos a ver, en los que ciertos individuos hicieron tvilá, pero hay todavía otro verbo, otra palabra, otro concepto del cual no hablamos y no te comenté todavía, Harold, que es todavía otra palabra que vas a tener que aprender en hebreo. Y este es el verbo rahatz. Y, por ejemplo, cuando habla de
purificación, y voy a empezar con Levítico 15, versículo 5. Dice, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Okay, en Levítico 15 habla también de las reglas de flujo de sangre, de la mujer cuando está en su periodo de menstruación, también del flujo de semen, todos casos en donde una persona se tiene que purificar ritualmente o no podrá entrar al templo, porque de eso ese es el punto de la pureza ritual, básicamente. Entrar al templo, estar en conexión con el Eterno. Cuando estamos en un estado de impureza ritual, nosotros no podemos entrar en el templo. Ahora, ese es otro tema por separado. No existe el templo hoy en día, eso es verdad, pero eso significa que está bien que estemos en estado de impureza ritual. Hay escritos en el Nuevo Testamento y también Yeshua hace referencia que nuestro cuerpo es el templo mismo, en donde mora el Espíritu del Altísimo. Amén. Entonces nosotros no queremos estar en un estado de impureza, y cuando sucede cualquiera de estas cosas que nos hacen impuros, ya sea que toquemos un cadáver de un animal, comamos por accidente algo impuro, tengamos una emisión, o la mujer en su periodo de menstruación, es necesario purificarse porque hay algo sobrenatural que no entendemos en la estructura molecular del cuerpo, que tiene que ver cuando nos lavamos en agua, que eso hace que podamos volver en comunión con el Eterno. Entonces, en Levítico 15 dice, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Entonces, se lavará a sí mismo, no es ahí tevilá, ahí es esta otra palabra, rahatz. Entonces, rahatz es el único verbo que existe en la Torá. Okay, después vamos a ver algunos eventos en el Tanaj, en los profetas, o también en el libro de Reyes tenemos, donde sí aparece la palabra tvilá, pero la palabra tvilá como tal no aparece en la Torá en relación con la purificación de nuestro cuerpo para llevarnos a un estado de pureza ritual. Ahora, ¿en dónde sí aparece este verbo o esta palabra para entender su significado? Levítico 14:51. Está hablando de cuando... esto es de las leyes del leproso. Entonces dice, algo que el leproso y el sacerdote tienen que hacer para purificar al leproso. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Entonces, el verbo en donde dice los mojará en la sangre, ese verbo es tabal, que de ahí viene tevilá. Ahora, para que reciban una mejor comprensión, Éxodo 12:22, esto es antes del Éxodo. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo, tabal, en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre del cordero. Entonces, mojadlo es tal vez un poco más abstracto, pero la palabra tabal significa sumergirlo, ¿ok? Imagínense, en nuestra cultura tal vez no hacemos eso con el hisopo y la sangre, pero imagínense cuando pone una galletita adentro del café. Tal vez eso es lo más cercano que tenemos a tefilá, para lo que significa, cuando se sumerge algo dentro de otro líquido. Y es en realidad el entendimiento tradicional desde ese entonces, y luego vamos a ver ciertas fuentes que es entendido que
la persona también se tiene que sumergir de la misma manera para purificación, en lugar de lavarse parte por parte. Entonces, de ahí es que viene el concepto de Tevilá. Y la mikve como tal, hay miles de mikves que fueron encontradas en la tierra de Israel, que son piscinas para hacer bautismo, especialmente alrededor de Jerusalén. Cuando la gente iba al templo, se tenía que sumergir en estas piscinas labradas en la piedra antes de entrar al templo. Entonces, no hay ninguna mikve que se haya encontrado en la tierra de Israel anterior al segundo siglo antes de nuestra era. Entonces, esto es una tradición más bien que surge en el periodo del segundo templo. Wow. No hay ninguna mikve del periodo del primer templo, por lo cual podemos entender que la gente lo más probable era que hubiese ido al río a hacerlo, tal como lo estaba haciendo Juan. Qué interesante, Manospi, esos detalles. O sea, para recapitular, hacemos tevilá en una mikve, o sea, hacemos inmersión en una pileta. No hacemos mikve como tal, porque mikve es el lugar donde se hace la inmersión precisamente. Y lo otro que mencionas, que es súper interesante, viene siendo el tema de además de toda esta explicación que diste de la purificación, de cómo las piletas o cómo las mikve no aparecen antes del segundo templo, sino que es algo relativamente nuevo digo yo, 2000 años atrás, ¿verdad? Pero no existían en tiempos de, por ejemplo, del rey Salomón, cuando tenemos ese primer templo, o en días de los profetas, ¿verdad? Entonces, muy interesante esos datos que nos compartes. Y acá justo encontré esta nota que tenía que el historiador Flavio Josefo, que él era del primer siglo, no era un creyente, él era un judío ortodoxo, levita, y él dice que alrededor del primer siglo la inmersión era algo muy popular que se hacía para purificarse, y él dice, parafraseando el Pentateuco, que aquellos que tenían relaciones íntimas con su mujer o tenían una emisión nocturna de semen debían lavarse, ahí esa palabra es rajatz, pero él dice que hacían esto sumergiéndose en aguas frescas. Y esto está en su libro de Antigüedades de los Judíos. Wow, ok, qué interesante. Entonces, el mismo Josefo lo registra en sus escritos. Ok, qué dato más bonito y que muy llamativo, que sea algo que esté registrado históricamente también. Lo cual me lleva, Manospi, a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que se hace la tevilá si se fuese a hacer al día de hoy? ¿Cómo es que la llevamos a cabo? Es mi entendimiento que ingresamos a la pileta o ingresamos al río y nos sumergimos, hacemos una sumersión, diríamos, y entonces entramos de una manera en fe, obviamente, ¿verdad? Creyendo a lo que estamos, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos creído de la Escritura, preparándonos tal vez para un tiempo de fiesta, un tiempo donde vamos a tener esa cercanía con el Padre. Entramos, nos sumergimos y salimos como una nueva criatura, ¿verdad? Y luego, otra pregunta que surge en este mismo tema es, ¿puede uno hacer tevilá solo o se necesita de un ministro, se necesita de un pastor? Hago la pregunta porque en el contexto que yo vengo, hermanos, que es el contexto cristiano, yo me acuerdo que en la iglesia había un día específico que se designaba y se le decía a los primeros creyentes, ¿verdad?
vamos a ir a bautizarse, y toda la gente tenía que pasar por un curso de bautismo, para poder entender ciertas cosas. Al final, lamentablemente, yo no llegué a entender nada de esto, sino hasta ahora que estamos estudiando las raíces hebreas, la Torá, los profetas, con una perspectiva hebrea. Era una sola vez, y entonces se necesitaba la presencia de un ministro y de un pastor, lo cual al día de hoy yo voy entendiendo que no necesariamente un ministro o un pastor tiene que estar ahí presente para que yo pueda hacer el acto del bautismo, el acto de la tevilá como tal. Entonces, tú mencionaste algo interesante, Juan el Bautista. Yo me imagino, bueno, las escrituras registran que eran multitudes las que venían a llevar a cabo este tema del tevilá de Juan, el bautismo de Juan. Pero ahora, entendiendo un poquito más el tema, no me imagino a Juan tomando a estas miles de gentes, ¿verdad? Abrazándolos, tapándoles la nariz y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y véngase para adentro y véngase para afuera y listo, el que sigue, y vamos, hacemos una fila. Sino que la gente llegaba y hacía inmersión solitos en el Jordán y listo. Confesaban sus pecados, se arrepentían y luego seguían su camino. Conceptos, ¿verdad? Un tema de conceptos. Adelante. Y hay otro punto aquí que es ¿para qué es el bautismo? Porque eso para unirlo con la edad en que uno se bautiza. Porque para los que vienen del catolicismo, para mí es algo extraño, pero ¿a qué edad se bautiza a los niños, Harold? Bueno, en el caso mío, imagínate que mis papás eran católicos cuando yo nací. Ya despuésito, como a 2 años que yo cumplí 2 años, ya ellos entraron en el cristianismo. Pero cuando yo nací, a mí me bautizaron bebecito. Yo me acuerdo ver unas fotos donde me llevan a la iglesia católica y me llevan como una piletita, ¿verdad? Que tienen ahí, y el padrecito llega y como que vierte agua sobre mi cabeza y yo bebecito estoy siendo bautizado, ¿verdad? En el tema, en la fe católica como tal. Exacto. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? ¿Para qué fue ese bautismo? ¿Es un bautismo más como tal vez que sus padres le están pasando la fe a uno, algo tal vez parecido a lo que sería la circuncisión en el judaísmo o en la Torá? Que el niño no elige, sino que es algo que viene de los padres. Correcto. Pero cuando vemos el concepto de qué significa el bautismo en las escrituras, mi conclusión es que un niño no puede hacer un bautismo, ¿no? Pues tiene que poder tomar esa decisión por sí mismo. O sea, también incluso yo cuestionaría un niño, mi hijo de 8 o 9 años, que me diga que quiere bautizarse, está bien, es válido, pero la pregunta es si tiene realmente esa conciencia desarrollada de qué es el pecado y por qué quiere bautizarse, ¿cierto? Claro, no, como tú dices, a mí no me preguntaron de bebecito, no recuerdo yo si quería bautizarme, no, simplemente me llevaron y listo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy, muy discutido en el cristianismo con respecto a los bebecitos siendo bautizados en la Iglesia Católica. Luego, la otra pregunta que surge aquí, hermanos, es, ¿me bautizo una sola vez o cuántas veces me tengo que bautizar? La planteo porque, nuevamente, en el cristianismo yo recuerdo que uno se bautiza una sola vez, a menos que cambies de una denominación a otra denominación. Por lo cual uno dice, bueno, ahora ya no soy más pecador perteneciente a la otra denominación, ahora
Voy a ser un hombre justo perteneciente a esta denominación. Me acuerdo que estando en Estados Unidos en una oportunidad, hice amistad con unos muchachos y ellos pertenecían a una iglesia de la denominación de Church of Christ, la iglesia de Cristo. Entonces, ellos me preguntaban que de cuál denominación era yo. Entonces, yo les decía que yo pertenecía a Asambleas de Dios en aquel entonces. Entonces, yo empecé a asistir a la iglesia de ellos porque estaba buscando un lugar donde congregarme y tener esa comunión con otros hermanos. Pero ya llegué a congregarme cierta cantidad de veces que ya uno de ellos me dijo, bueno, ya que te estás congregando más formalmente con nosotros, consideramos que es importante que entonces tienes que bautizarte bajo la denominación de la Iglesia de Cristo. Entonces yo ya me puse nervioso y pues, yo no entendía muy bien en qué era el asunto y me acuerdo que tenía incluso una pileta, como una piscina pequeñita dentro de la iglesia donde ellos se congregaban, lo cual era para mí muy extraño porque aquí en Costa Rica en realidad no es común. Tal vez se encontrará ahora una que otra iglesia que tendrá su pileta, pero en aquel entonces no era común. Y en medio del servicio, uno miraba cómo la gente se levantaba, el pastor hacía un espacio para que la gente nueva pudiera entonces bautizarse bajo la doctrina o la denominación de la Iglesia de Cristo. Entonces ya eras parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, y te cuento otras, y esta incluye incluso mesiánicos, y espero que nadie se enoje, pero entonces uno se bautizó, incluso ya de adulto, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se pasó a otra denominación y dice, pero ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo nunca dije el nombre, así que me tengo que bautizar otra vez en el nombre de Jesús. Luego se vuelve mesiánico y dice, no, pero qué errado que estaba yo, me bauticé en el nombre de Jesús, entonces me tengo que bautizar otra vez en el nombre de Yeshua, ahora que lo conozco. Y luego estudia un poco más y dice, no, pero dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces me voy a bautizar en el nombre de Yahweh otra vez. Y luego dice, no, pero lo pronuncié mal, entonces ahora me voy a bautizar otra vez en el nombre de Jehová. No, eso no cambia nada. Para eso no es el bautismo. El bautismo tiene que ver con arrepentimiento, no con pronunciación. Amén, amén. Entonces, si uno no está dispuesto a ver cuáles son las cosas a las cuales uno tiene que morir, el bautismo no sirve para nada. De nada. Le recomiendo que ni se bautice. Hay una cita muy interesante que tengo aquí de Maimónides, una autoridad rabínica, en su libro Mishneh Torah, y dice, porque vamos a recordar, el bautismo no es algo católico, no es algo cristiano, no es algo mesiánico, es algo bíblico. Es algo que existe en el judaísmo desde antes que exista el cristianismo, desde antes que venga Yeshua, ya desde hace rato. Entonces, muy interesante lo que dice aquí. Maimónides vivió en la Edad Media, en España, y dice, aquel que confiesa en palabra, pero no resolvió en su corazón abandonar el pecado, es como aquel que se bautiza, que hace tevilá, y cuando entra a la tevilá, está agarrando en sus manos una criatura impura. Wow. Dice, a menos que él la tire, su tevilá es inútil. Y él cita aquí Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces hay dos verbos aquí, que es confesar y apartarse. Porque no hay nada bueno si yo digo, sí,
yo pequé, reconozco, pequé, hice esto y esto. Pero uno no se arrepiente. Se bautiza y después vuelve o sigue con el mismo tipo de vida. Es inservible. Es como si estuviese agarrando esa criatura inmunda en el momento que él se sumerge en las aguas. Wow. Queda impuro. Wow, qué fuerte eso, ¿eh? Sí. De verdad que, como es esto, hay que tener una conciencia, entender de qué se trata realmente el tema de la tevilá, de qué trata realmente esa inmersión. Y para responder a la pregunta, ¿puede uno hacer tevilá una sola vez o cuántas veces tengo que bautizarme? Yo respondería a esa pregunta cuantas veces lo considere necesario. ¿Por qué? Porque tal como tú lo decías, hermanos B, en la Torá nos enseña de que van a haber situaciones, momentos en que vamos a estar en impureza física y la misma Torá nos ordena a ir a tener una, como pasar por ese proceso de purificación, de limpieza. Y algo ocurre en el ámbito, obviamente en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual también. Entonces, conozco hermanos que, por ejemplo, ahora que pasaron las fiestas del otoño, hubo hermanos que se pusieron de acuerdo, se fueron buscaron un río, esto antes del día de expiación, antes del día de Yom Kippur. Entonces, se pusieron de acuerdo y se fueron, hicieron tevilá, hicieron una inmersión y entiendo que algunos de ellos lo hacen año con año. Entonces me pareció muy bonito la acción, el gesto, obviamente seguido de frutos de arrepentimiento como predicaba Juan el Bautista y como tú lo estabas mencionando también. Pero entonces no es una acción que uno vaya a hacer una vez en la vida cuando te pasas a una denominación específica de cristianismo, ¿verdad? Es simplemente entender que es una acción, debería ser algo diario en nuestro corazón, en el sentido de que deberíamos de vivir con un corazón arrepentido, ¿verdad? Día con día. De aquello malo que hacemos delante del Altísimo y mejorar nuestro caminar y caminar finalmente en justicia hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, que es Yeshua. Entonces, eso, digamos, para responder esa pregunta de cuántas veces me bautizo, si es solamente una vez o si es varias veces. Muy bien. Y entonces ese sería el bautismo de arrepentimiento y luego está, o sea, porque es tvilá, entonces luego está la tvilá de cuando estamos inmundos por cualquier razón, entonces es otra tvilá distinta. O sea, eso no es algo que hicimos algo malo necesariamente, como una mujer que tiene su periodo mensual, claro. Ella no está pecando. O sea, la que pecó fue Eva. Esto es una consecuencia de ese pecado original. Y tal fue el pecado que las repercusiones de la muerte que trajo al mundo siguen sobre cada mujer sobre la faz de la tierra. Que la mujer tiene que experimentar esa muerte mes a mes, porque es realmente muerte, porque la vida está en la sangre y la sangre está saliendo del cuerpo, los huevos están muriendo, están saliendo de su cuerpo, y porque experimenta esta muerte es que necesita sumergirse para volver otra vez a la vida, porque esta es la imagen de lo que es la tevilá. Entra muerte, sale vida. Estábamos adentro de la panza de nuestra mamá, dentro del agua, ¿ok? Entonces, esa es la imagen. Estamos saliendo a una nueva vida. Y cuando salimos, también, que sale, cuando nacemos de nuestra mamá, sale sangre, sale muerte, y está el agua. Y del agua salimos, que es la vida.
Entonces es esta imagen de la muerte y la vida. Qué hermoso, ¿ah? Cosa que sucede cuando tenemos también la figura de Yeshua en el madero, ¿cierto? Cuando él es Sí, traspasado en su costado, se nos dice que sale sangre y agua también, ¿verdad? Entonces, como cumpliendo exacto. esa misma imagen, muy, muy, muy hermoso eso que explicas, hermanos Ben. Ahora, me quería referir ahora al bautismo de Juan el Bautista o de Yohanan ben Zeharia, Yohanan el hijo de Zacarías. Me llama muchísimo la atención porque es este bautismo que tú mencionas de arrepentimiento, cómo las gentes alrededor de Jerusalén y del área de Judea venían, buscaban a Juan para hacer la tevilá, al punto que los mismos fariseos iban, e incluso se nos dice en las escrituras, iban también supuestamente a bautizarse. Pero Juan, conociendo en su corazón, discerniendo lo que estos hombres iban realmente a hacer, que era como tal vez un papel protagonista, los reprende, les dice, les llama generación de víboras, ¿verdad? Se refiere a ellos con palabras muy fuertes, dándoles a entender de que de nada sirve que vengan a hacer tevilá, lo que tú decías ahora, si sus acciones no reflejan realmente ese arrepentimiento. Y él se refiere a frutos de arrepentimiento, obviamente después de haber llevado a cabo la tevilá, después de haber llevado a cabo la inmersión. Entonces, el punto que quería plantearles aquí es esto. A Yeshua, y esto está en Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante, a Yeshua le cuestionan acerca del bautismo de Juan y le preguntan, ¿el bautismo de Juan, o más bien Yeshua hace la pregunta a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ahora que estábamos hablando del bautismo de diferentes denominaciones, me gusta la pregunta que Yeshua plantea. ¿Es ese bautismo del cielo o es ese bautismo de alguna denominación o es de los hombres? ¿Cómo está el asunto? Y se nos dice en ese episodio que los líderes religiosos de estas sectas judías no hayan cómo responderle a Yeshua, porque si le dicen que no, el pueblo puede que se les levante, ¿ok? Dice que el pueblo sabía que Juan era, o tenían a Juan por profeta, lo cual me llama muchísimo la atención, hermanos P, porque algo similar ocurría con el profeta Samuel. Dice la escritura, lo tengo por acá en 1 Samuel 3:20, se nos dice que todo el pueblo sabía que Samuel era profeta de Jehová. Entonces, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque cuando tenemos este tipo de personajes llevando a cabo la acción de tevilá o llevando a las masas al bautismo, estamos hablando de gente señalada por el Altísimo, que fue puesta en esta tierra con un propósito verdadero y no para no caer en el error, porque vemos más de una persona por aquí, otra persona por allá, que se hace llamar ministro, y que más bien lo que está haciendo es alejando a las ovejas del rebaño, alejándolas del buen camino, y no nos están llevando realmente a lo que la tevilá en este caso es lo que supone que hace, que es el arrepentimiento. Entonces, nada más lo planteo para que tengamos ese principio presente cuando veamos personas que estén refiriéndose al tema del bautismo. Pongamos atención si son realmente personas designadas por el Altísimo, así como lo fueron Juan el Bautista, así como se reconocía a Samuel como profeta de Jehová también.
Y ahora que entraste a lo que es Yohanan, me gustaría traer un par de referencias aquí. Claro. Primero, se cree que Juan, Yohanan, era parte de la secta de los esenios. Nosotros sabemos que Yohanan era el hijo de Zecaria, de Zacarías, que él ministraba en el templo y eventualmente también lo mataron a él, y había muchísima corrupción en el templo desde el tiempo de los Hashmonaim, los que vinieron después de los Macabeos. Ya había muchísimos cargos que habían sido arreglados, que uno se casaba con otro, romanos se casaban con judíos para asegurarse cargos en el templo o cargos políticos también en Roma. Entonces hubo un grupo de gente, los esenios, que decidieron irse de Jerusalén. No pensaban que allí había más santidad ni la presencia divina del Eterno estaba en el templo. Entonces se fueron a vivir una vida de santidad al desierto. Hasta el día de hoy conocemos el lugar geográfico en donde ellos estaban. Allí es donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, en la región de Qumran, en la parte norte del Mar Muerto. Y se cree, incluso en arqueólogos israelíes, en el video de presentación, cuando uno va a las excavaciones arqueológicas de Qumran, cuentan que Juan el Bautista era parte de ese grupo, de esa secta. Y esto se asocia porque dice que Juan vivía en el desierto, que comía miel y saltamontes, o sea, que vivía un tipo de vida bastante ascética. Y esta gente de Qumran tenían muchísimas leyes de pureza ritual, de cómo mantenerse puros, de cómo estar en comunión con el Eterno, más que la persona promedio en Israel. Y acá, ahora sigo con Juan, pero aquí quería traer antes también, esto es de los manuscritos de las cuevas de Qumran, también sobre la Tevilá. Dice, cualquiera que esté en contacto con semen, sea una persona o una herramienta o una vasija, deberá hacer tevilá. Y cualquiera que tenga cualquier tipo de vestidura en la cual haya tocado semen, deberá hacerse tevilá en agua. Entonces ahí también está la palabra tevilá utilizada por este grupo de los esenios. Y otra vez Josefo, escucha lo que él habla de Yohanan. Dice que hubo una vez una batalla civil entre dos generales romanos en los tiempos de Herodes, y el rey Herodes perdió y una gran parte de su ejército fue masacrado. Y Josefo dice que había muchos de los judíos que creían que la destrucción de la milicia de Herodes vino como un castigo divino por lo que él le hizo a Juan. Wow. ¿Te acuerdas cuando él mató a Juan? Y Josefo dice que él era un buen hombre, que él le exhortaba a los judíos a ser virtuosos, a vivir una vida de rectitud en unos con los otros y también frente a Dios, y a hacer tevilá para purificarse de sus pecados y vivir una vida de santidad. Entonces, esto es lo que dice Josefo. Él no era un creyente, o sea, recordemos que Yohanan, él era un judío, hijo de un sacerdote,
Él vino antes que Yeshua, antes que se sepa que Yeshua era el Mesías. Yohanan murió antes de que se revelase la misión del Mesías y que Yeshua fuese crucificado. Yohanan es una persona que simplemente vivió en la tierra de Israel, diciéndole a la gente que se arrepientan y que se vuelva a Dios, que sean buenos los unos con los otros y que hagan tevilá. Entonces, tanto era estimado él como profeta que pensaban que incluso Herodes en esta batalla había recibido un castigo divino por lo que le hizo a Yohanan. Wow, impresionante también. Sí. Sí, recogiendo tal vez una consecuencia, como lo dices tú. Muy interesante ese dato. Sabes también, Mansfield, tengo aquí, bueno, ya cubrimos la pregunta también de para qué nos bautizamos, para qué hacemos tevilá. Yo tenía una notita, yo puse por acá que la tevilá o el bautismo como tal puede ser un acto público y que al bautizarnos estamos confesando que estamos en acuerdo con aquello que aquella persona o aquel hombre está predicando o enseñando. Es como en el caso de Juan el Bautista, nuevamente. La gente creía el mensaje que Juan está predicando acerca del arrepentimiento y por ende toman acción, muestran su fe llevando a cabo la tevilá. Entonces, tengo otro pasaje por acá que es muy interesante. Esto está en Marcos 16:16. Dice de la siguiente manera. Este es Yeshua comisionando a los discípulos, a los apóstoles. Les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, me llama la atención de que el mismo Yeshua menciona acá el ser bautizado. Eventualmente, en el libro de Hechos, vemos cómo los discípulos llevan a cabo la tevilá, llevan a otras personas a hacer tevilá en el nombre de Yeshua, que es otro dato interesante que encontramos en Hechos. No los vemos haciendo inmersiones o bautizando a gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como aparece en la comisión de Mateo 28. Dato que el hermano Michael Root casualmente señala en su libro de la cronología de los evangelios, que parece ser que, al menos en el Mateo, en el antiguo Mateo hebreo, no aparece toda esa información que sí aparece en los escritos griegos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que el testimonio que tenemos es del libro de Hechos, que dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Yeshua. Entonces, es algo para estudio, es algo para considerar. Pero bueno, volviendo al tema de creer y ser bautizado, el ser bautizado viene siendo como ese sello o como esa marca de que tú estás creyendo lo que aquel maestro está enseñando. En el caso de Yohanan, estoy creyendo en ese mensaje de arrepentimiento. Yo voy a entrar a las aguas de una manera pública y le estoy diciendo a la gente que yo creo lo que ese hombre está enseñando o lo que él está predicando. Lo mismo ocurre con el capítulo 8 de Hechos, donde aparece Felipe y el etíope. Ve qué interesante lo que dice el texto. El etíope le pregunta y este etíope era un eunuco, se nos dice que es un eunuco. Dice que le pregunta a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta, refiriéndose a una profecía de Isaías, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o está hablando de algún otro? Felipe entonces le dice que está hablando de Yeshua y le anuncia entonces el evangelio. Inmediatamente se nos dice que el eunuco le dice a Felipe que se encuentran como un pozo de agua o como una pileta de agua o algo
que contenía agua y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero es interesante porque lo único que se nos dice es que Felipe le anuncia el evangelio de Yeshua al etíope. No se nos dice que le predicó acerca del bautismo, va intrínseco, en otras palabras. De alguna otra forma, Felipe le tuvo que haber mencionado el tema de la tevilá, al punto que el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo haga tevilá en este momento? Entonces Felipe le dice, claro, no hay ningún problema. ¿Crees que Yeshua es el Hijo del Altísimo? Sí. Haz tevilá como confesando que sí, yo creo, yo creo en el mensaje, en ese evangelio que Felipe me acaba de explicar acerca de Yeshua el Mesías, entonces yo voy a hacer tevilá en este momento. Y pum, se sumergió y Felipe luego se nos dice que fue transpuesto. Cosa que es un dato muy interesante que ocurre en la acción de una tevilá, ¿verdad? Es como algo milagroso que ocurrió ahí en ese momento. Ese es un dato que quería compartirles. Otro dato interesante que me parece a mi hermano Spi, puede ser que estemos presenciando otra tevilá, es aquel episodio donde aparece Eliseo y Naamán. Esto aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5. Se nos dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria y que él era como reconocido. El tema es que este sujeto tiene lepra. Le dejan saber acerca de un profeta en Israel llamado Eliseo. Para hacer la historia larga, corta, al final tiene el encuentro con el profeta y el profeta lo que le manda a decir con un mensajero, ni siquiera él sale a decírselo en persona, ¿verdad? Le manda un mensajero y le dice, mira, andá y sumergite en el río Jordán y vas a ser limpio de la lepra. Y ahí la palabra sí es tevilá. Ah, ok, qué interesante. Entonces sí le está mandando a hacer tevilá en el río Jordán. Casualmente el mismo río donde Juan llevaba a cabo la tevilá en sus días, ¿verdad? Entonces, ya conocemos el relato, se nos dice que Naamán está un poco ahí molesto porque parece ser que hay otros ríos en Samaria donde son un poquito más limpios que el río Jordán, que por qué tiene que mandarlo al Jordán si él, o sea, ¿verdad? Porque él es como un hombre de estatus y él no quiere como meterse en un río cualquiera. Ya los siervos como que lo convencen y le dicen, mira, si lo dijo el profeta del Altísimo, usted creería, no lo llevaría a cabo. Si usted va a ser limpio de la lepra, ¿no haría usted la tevilá? Y él dice, bueno, está bien, voy a ir a hacer la tevilá. Y claro, le convenía, hace la tevilá. Y lo bonito aquí es que se lleva a cabo un milagro. La lepra es limpiada de su cuerpo. Entonces, yo veo aquí todo una simbología, aquí todo un mensaje, hermanos. Eso que ocurrió en lo físico, o sea, ¿quién quita, como decimos aquí en Costa Rica, quién quita un quite? Que no ocurra lo mismo en lo espiritual, así como él fue limpio de su lepra en su cuerpo físico. ¿Quién quita que cuando nosotros hacemos tevilá en la parte espiritual o esa parte química incluso que tú decías, que hay algo químico que tal vez nosotros no entendemos, algo ocurre en nuestro ser integral que se limpia, que somos purificados, que en la sabiduría del Altísimo que él entiende, que aquí hay un proceso de limpieza. Entonces me llama muchísimo la atención esta tevilá específica de Naamán, cómo él, su enfermedad es curada, es sanada. Entonces, dos milagros ocurren y ocurren en medio de tevilá. La del etíope, que él llega a alcanzar salvación porque él cree en el Mesías, y Felipe es transpuesto de una manera milagrosa, y luego está la de Naamán, de cómo su lepra es limpiada. Impresionante. Así es. Y por último, otro caso en el que se hace tevilá es cuando uno se convierte al judaísmo. Hay muchas personas que se convierten al judaísmo, por supuesto que no es algo necesario para el que cree en Yeshua o el que decide adoptar la fe de
Abraham, Isaac y Jacob, tal como Ruth lo hizo. No es necesario ir por ningún tipo de conversión rabínica, a mi entender, pero tampoco critico al que sí lo quiere hacer. Es algo que depende de cada uno, pero interesante como en el judaísmo hay dos cosas para los hombres que deben hacer cuando se convierten. O sea, este es el proceso final, luego de haber estudiado por al menos un año, a veces más, y haber experimentado todas las fiestas y Shabbat y todo eso. Luego, la persona hace la circuncisión, el Brit Milá, y luego hace una Tvilá, entra a la mikve. Entonces eso hasta el día de hoy es una representación de que la persona deja atrás todo lo que pudo haber hecho mal en contra de la Torá por ignorancia o a propósito, su religión pasada, lo que sea, si ha adorado a otros dioses o simplemente vivió en ignorancia, y va a seguir desde ahora la Torá. Entonces entra a la mikve y muere para sí, a su pasado, deja todo atrás y luego sale de la mikve como, de acuerdo al judaísmo, van a decir como un yehudí, como un judío, pero el significado de esto es como una persona que va a vivir ahora de acuerdo a lo que le agrada a Dios, según lo que fue revelado en la Torá. Uh-huh, uh-huh. Qué interesante. Nuevamente, dando como testimonio o poniéndole la firma, creyendo aquello que el judaísmo enseña, digamos, cuando haces la tevilá. Algo similar a lo que hacía la gente cuando creía el mensaje de aquel que estaba predicando, en el caso de Juan, el tema del arrepentimiento, el caso de Yeshua, lo que Yeshua enseñaba, también el tema de el reino. Entonces hacemos tevilá para confirmar aquello que está siendo predicado por aquella persona. Ahora, ya para casi ir concluyendo, tú decías que en la Torá tal vez no se nos dice específicamente de cómo Israel, de manera individual, las personas hacían tevilá, más que por el hecho de todos estos rituales de purificación. Pero vamos a ver, es en Corintios, donde Primera de Corintios 10, tengo por acá, se nos habla de cómo Pablo interpreta que todo el pueblo como uno solo, dice, fueron bautizados. Voy a leer el pasaje rápidamente. Esto está en 1 Corintios 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Me hubiera gustado tener esta carta de Pablo en hebreo, ¿verdad? Para ver si esa palabra es tevilá. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, seguro. Bueno, él escribió en griego, pero sí, seguro. Bueno, dice, fueron bautizados o hicieron tevilá en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ok, entonces es interesante la perspectiva de cómo Pablo mira ese evento donde ellos están pasando por el Mar Rojo y como una acción de tevilá, una acción de donde ellos están siendo limpiados, purificados por el Altísimo, dejando su vida pasada atrás. ¿Ok? Entendemos que esa parte del Mar Rojo en adelante es como un nuevo territorio para ellos, un punto de partida para ellos. Ya la esclavitud quedó atrás. Jehová nos liberó de la mano opresora de Faraón. Venció a nuestros enemigos y ahora vamos por una tierra prometida. Ahora vamos con un nuevo inicio. Y ve qué interesante, que es tan nuevo el inicio que cuando Yeshua hace tevilá con Juan, entendemos también que es como un nuevo inicio para Yeshua, y ya Yeshua está grandecito, ¿verdad? Ya él es un adulto cuando esto ocurre. Es un nuevo inicio porque de ahí podemos contar lo que vienen siendo las
70 semanas del ministerio de Yeshua. O sea, el ministerio de Yeshua no empieza sino hasta después de que Yeshua hace la tevilá de Juan. Así es, y no es casualidad que él va a ser tentado después de que él hace esa tevilá. Cierto. Y no antes, porque hay algo que cuando queremos dejar atrás todas nuestras tentaciones y vivir una vida de santidad, rectitud y justicia frente a Dios, ahí es cuando va a venir el enemigo y tentarnos de toda manera posible. Y así es que Yeshua tuvo que sufrir esa tentación. Ahora, de acuerdo a lo que dice Pablo allí sobre el Mar Rojo y los hijos de Israel, exactamente, no hay que olvidarse que Pablo era un fariseo, entonces él está interpretando, está haciendo exágesis de un pasaje. Obviamente ellos no hicieron tevilá en el agua, si dice que ellos pasaron sobre tierra seca. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, esto es una sombra profética, es una imagen, porque ellos están entrando a lo que era el mar, y esto es un gran secreto. Realmente, y bueno, los dejo con esa perla ya para ir cerrando. Cuando los hijos de Israel estaban pasando, primero en la quebrada entre las montañas, viniendo desde la península de Sinaí, y luego el agua abriéndose y ellos pasando por allí para el otro lado. Esto es realmente la imagen de un niño pasando por el canal de parto, naciendo nuevamente a algo nuevo y dejando atrás exactamente lo que decíamos, Egipto, eso era la muerte. Y luego están pasando de la muerte a la vida. Y así es como lo vio Pablo. Qué hermoso esa figura que compartes, hermanos. Y ya ahora sí, para cerrar, cuando ellos pasan ese punto del Mar Rojo, es interesante porque ellos se están dirigiendo al Sinaí, si no me equivoco, para ellos recibir entonces la Torá. ¿Cierto? Después de que ellos pasan el Mar Rojo, van para el Sinaí a recibir la Torá, pero se encuentran con dificultades en el camino, porque ya vemos que el corazón otra vez se quiere levantar, empiezan a construir los becerros de oro, quieren traicionar a Jehová. Todo esto que tú mencionabas que sucede cuando pasamos por ese proceso de tevilá. Entonces, qué interesante, no lo había visualizado de esa manera, hermanos. Pero bueno, entonces, hermanos, ya ahora sí el tiempo nos está ganando. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes. Nuevamente, les agradecemos muchísimo su apoyo. Es a través de sus ayudas que podemos continuar adelante con estas enseñanzas y con todo lo que desarrollamos en el Ministerio de un Rudo Despertar. Les invitamos también a que lean los blogs específicos dedicados especialmente a los miembros del Club de Patrocinadores. Hermanos Pi, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Aprendo muchísimo siempre de parte tuya. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Harold. Un placer y un abrazo grande a todos. Así es, hermanos. Lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo episodio, hermanos, con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom.